Vamos a dar paso a la siguiente charla, que se llama Diversidad Intercultural y Conectividad. Yo no me presenté antes, soy Verónica Núñez Amaro, soy directora de comunicación en Wingu y hoy me toca presentar a la directora ejecutiva de Wingu, Carolina Barada, que va a moderar este siguiente panel. Ella es licenciada en Ciencia Política y trabaja en Tecnología con Impacto Social hace casi 20 años. Bienvenida, Caro. Bueno, muchas gracias por estar acá hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen online. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, les comparto que esta sesión que vamos a arrancar ahora, somos varias personas más, somos como 6 en total. Digo, por el tema de las sillas, ¿podremos poner algunas más? Gracias. Les comparto que esta sesión, que se llama Diversidad, Interculturalidad y Conectividad, vamos a buscar explorar experiencias, oportunidades y los retos para lograr un acceso y un uso de Internet incluyente y significativo para comunidades rurales, mujeres, diversidades, promoviendo la protección de derechos y las oportunidades. La verdad que estoy muy contenta de que se pueda llevar adelante esta conversación. Desde Wingu impulsamos la transformación digital en la región. Acompañamos organizaciones, gobiernos y proyectos sin fines de lucro para que puedan potenciar su impacto a través de la tecnología. Y en ese trabajo cotidiano de acompañar a más de 50.000 organizaciones en toda la región, vemos de primera mano las dificultades territoriales, justamente para el acceso, para el uso, para la apropiación de la tecnología, ¿no? Y son barreras que además profundizan esa subrepresentación en la democracia digital, es gente que después no está participando. La tendencia es a que se alejen cada vez más estos mundos, por difíciles de comprender, por poco adecuados, por lejanos, así que necesitamos trabajar para romper con esas barreras y hacer un poco más entendible ese mundo digital para que exista no solo la capacidad de participación, sino que podamos diseñar y construir tecnología desde nuestra propia idiosincrasia y también desde el convencimiento de que hay otra tecnología posible que pueda atravesar nuestra cultura y nuestro saber local y hacerlas reales y hacerlas útiles desde acá. Para eso vamos a necesitar mucha escucha, mucha conversación, es un desafío enorme. Así que bueno, voy a pasar a presentarles a las personas que vamos a tener el placer de escuchar hoy. Trabajan en diferentes sectores, con diferentes proyectos y eso es lo valioso de esta conversación justamente. Aprovecho a chequear, Joao, ¿está acá? Sí, hola Joao. Los voy a ir mencionando. Bienvenido Joao Aguiar, tiene su maestría en Relaciones Internacionales, investigó cómo redes comunitarias de Internet trabajan con organizaciones internacionales de la sociedad civil y en Internet Society lideró por 2 años el proyecto Conectando a los no conectados. Hoy actúa como líder de comunicaciones de conectividad. Bienvenido. Jessica, ¿está también? Ah, bueno. Ok. Bueno. Avanzamos. Invito también entonces a Vanessa López Echaufele, es psicóloga organizacional y coordinadora del espacio Mujeres Tech, una política pública del Gobierno de Córdoba que impulsa la inclusión digital y la participación de las mujeres y diversidades en el ecosistema tecnológico de Córdoba. Bienvenida. Invito también a Michelle Krauchik, es especialista en comunicación en el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. En 2021 se incorporó a ACIET como coordinadora del área de comunicación y prensa, la cual dirige ACTE. Se dedica a la amplificación y divulgación de iniciativas de colaboración público-privada y políticas públicas que favorecen el desarrollo del sector para expandir la conectividad en América Latina. Bienvenida. Y por último invito a Jader Gama, él es doctor en Desarrollo Socioambiental, máster en Planificación del Desarrollo y licenciado en Procesamiento de Datos por la UFPA. Es director de Innovación y Negocios en Nomad Technologies y coordinador de tecnologías digitales en la iniciativa digital Terra Preta, un ecosistema de plataformas libres para la soberanía de datos y la participación ciudadana en la Amazonia.
También es investigador del Laboratorio de Cultura Digital y miembro del Grupo de Investigaciones Cosmotécnicas Amazónicas. Nacido en Santarém y residente de la isla Caratateua. ¿Está bien? ¿Caratateua? Combina su experiencia académica y activista con la actividad emprendedora, desarrollando proyectos que vinculan la innovación tecnológica, la justicia socioambiental y la participación ciudadana con la gobernanza territorial. Bienvenido también, Jada. Me voy a pasar una silla para este lado, así me quedo acá. Ah, bueno, ahí está. Ustedes para allá. Miren, vamos a hacer así, vamos a sacar una. Perdón, me falta una chica. Una más para allá. Gracias, Jada. Ahí va, así nos vemos. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Les quiero pedir si nos comparten de manera breve un poco más sobre el trabajo que están realizando actualmente, ¿sí? Empezamos con Michelle. Hola, bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que es tan importante. Yo solo para agregar por fuera de lo que ya mencionaste, que A7 es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, que es una institución que tiene más de 40 años, que representa al sector privado, pero que también cuenta con operadores públicos a lo largo y ancho de América Latina, y se enfoca en ser un facilitador del diálogo público-privado justamente para la expansión de la conectividad. Así que hoy vamos a charlar un poco de iniciativas en ese sentido. Hola. También muchísimas gracias por la invitación. Ya hiciste una presentación buenísima del trabajo, pero puedo contarle un poquito más de Internet Society, que es una organización global con capítulos locales en casi todos lados del mundo. Yo, por ejemplo, soy miembro del capítulo Brasil también, que hace trabajo de conectividad. Y hoy trabajo en los proyectos de conectividad de Internet Society, como Conectando a los No Conectados y otros proyectos que apoyan a IXPs, ese tipo de trabajo. Y nosotros trabajamos por proponer un Internet que sea para todas las personas. Y para eso tenemos que hacerla asequible, tenemos que hacerla segura, confiable y disponible para todas las personas. Entonces, hay mucho que discutir. Sí. Bueno, yo soy coordinadora de Espacio Mujeres Tech, que es una política pública del gobierno de la provincia de Córdoba. Nosotros lo que hacemos, el espacio físico funciona como un coworking, pero también como una plataforma en la cual hacemos articulación público-privada con el sector académico y territorial también, para impulsar la incorporación de las mujeres en el sector tecnológico y para mejorar las habilidades digitales también de las mujeres. Así que bueno, un poco también de esos desafíos vamos a estar conversando. Gracias, buenos días. Ya hablaste todo, entonces voy a hablar un poquito de mí. Yo soy Hader Gama, yo soy hijo de Graça y de Walter, soy papá de Jade, de Gustavo y de Ian. Convivo con 3 perritos, moro cerca de la playa. También hago parte de un grupo llamado Hermanas del Horto. Me considero un cultivador de territorios digitales. Eu vou falar um pouquinho para vos sobre isso después. Muchas gracias. Se nos suma Jessica, ¿cierto? Bienvenida al espacio. Tranquila, puede pasar. Estábamos simplemente presentándonos ahora, así que te paso el micrófono para que vos te puedas presentar también. Hola, buenos días. Gracias por estar acá. Mi nombre es Jessica Giudice, soy de la Asociación Civil Altermundi, radicada acá en Córdoba, Argentina. Particularmente yo estoy más que nada en el área de comunicación, de formación en redes comunitarias y también en incidencia política regulatoria. Pero en general, Altermundi, si bien somos muy conocidos por nuestro trabajo en redes con perspectiva comunitaria, no solamente en la parte tecnológica con el Libre Router, no sé si lo escucharon mencionar, el Libre Router y el Libre Mesh, sino bueno, también con todas las acciones en las que participamos para llegar a lograr que Argentina tuviera un reconocimiento formal de redes comunitarias con la licencia BARC
y después acceso al Fondo de Servicio Universal, que fue corto, pero bueno, dio ahí un precedente, que creo que resonó más afuera, internacionalmente, que acá dentro en el país, como pasa muchas veces en todos los países latinoamericanos, que para adentro pensamos que nuestros países son horribles y no podemos ver los logros y las particularidades. Pero bueno, también estamos trabajando con inteligencia artificial, con un dispositivo de detección temprana y alerta de incendios forestales. En realidad, de fuegos, no importa dónde están. Y la IA lo que hace, la parte de IA lo que hace es reconocer la magnitud y la peligrosidad sea foco de humo o foco de fuego. Y también acá, por lo menos en la provincia, se nos conoce bastante por las incubadoras, la Libre Incu, que es una incubadora de bajo costo y alto rendimiento de huevitos de gallina. Y bueno, eso, ¿está bien ahí? No sé qué dije el resto. Sí, muchas gracias. Bueno, la intención es ahora que nos puedan compartir un poquito el principal o los principales dos desafíos que encuentran en sus trabajos, ¿no? Charlábamos que están, digamos, si bien estábamos todos trabajando en un mismo ámbito, con trabajos diarios muy diferentes, entonces, bueno, hablemos un poquito de los desafíos, a ver también qué coincidencias o qué diferencias encontramos. Jader, ¿puedes empezar? Caro, gracias por la invitación. Estoy muy contente de estar aquí. Como hablé para vos, yo soy un cultivador de territorios digitales, entonces mi formación en el área de la ciencia de la computación, pero tengo una caminada interdisciplinaria. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto de pesquisa en el posgrado en la Universidad Federal del Paraná sobre gobernanza territorial. Perdón, que mi español. Sobre gobernanza territorial orientada a datos y saberes. Entonces, para mí, el principal desafío que percebo es el poderoso proceso de alienación técnica que no solamente las comunidades están inmersas, pero también el gobierno. Entonces, las personas no tienen la conciencia técnica de que es una prótesis cibernética, de cuáles son los datos que son capturados, sacados de las personas. Entonces, es como si fuera, para mí, niños brincando con cuchillos, porque este proceso de alienación técnica no es una cuestión naturalmente dada, es un proceso de construcción de dominación colonial que genera una dependencia tecnológica. Entonces, para mí, el gran desafío es que las organizaciones populares comprendan que hoy estamos pasando por un proceso que es un proceso de 500 años que ocurre y que este proceso, en su primera mano, trabaja la colonización del imaginario. Entonces, para nosotros, de los movimientos populares, para el gobierno, para las empresas, solo tiene una manera de hacer: comunicación popular, organización de la información, en fin, todo el proceso tecnológico. Y esto es una gran mentira. Nosotros tenemos condiciones de construir nuestra propia autonomía tecnológica. Hacemos eso desde un proyecto que voy a hablar un poquito después para vos, que llamamos de Tierra Preta Digital. No sé si vos conocen el concepto de Tierra Preta indígena.
es un concepto arqueológico, antropológico, de investigadores y investigadoras del Brasil, que propõem que a Amazônia não é dada solamente naturalmente, pero es el resultado de la interacción entre los humanos y los demás seres. Entonces, há miles de anos atrás, las personas de este territorio já tinham uma técnica muitíssimo sofisticada. Entonces, o primeiro desafio para mim é como trabajamos em um movimento de contracolonialismo del imaginário, para que valorizemos nosso próprio conhecimento e saberes. É basicamente isto que estou fazendo com as comunidades del Médio Solimões, de Roraima, em Raposa Serra do Sol, e em La Foz del Amazonas, onde estou ubicado. Então, eu creio que este é o principal desafio e nós propomos uma reapropriação técnica, não tecnologia, uma reapropriação técnica do digital a partir da cultura do território para solucionar nossos desafios cotidianos. Se não tivermos desafios del dia a dia, não temos como sacar as pessoas desse processo de imersão em la alienação técnica. Queria, solamente para finalizar, que eu articulo isso cientificamente com esta categoria chamada alienação técnica, que é de um filósofo chamado Gilberto Simondon, e também de outro filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, que trabalha com o conceito de consciência ingênua. E outro filósofo que também trabalha em meus estudos é Nego Bispo, que trabalha justamente la guerra de denominações. Então, por isso que falamos em Tierra Preta Digital e temos uma plataformas e não uma plataforma, porque este é o principal movimento para libertação de nosso imaginário. Gracias. Bueno, yo soy psicóloga organizacional, pero hace más de 10 años que trabajo en la Secretaría de la Mujer, en un momento abordando situaciones de violencia de género intrafamiliar. Entonces, digo esto porque siempre el foco está en esto que pareciera ser lo último, que son las personas, ¿no? Y cómo llegar y cómo hacer que las personas también lleguen al Estado y esa interacción. Y creo que uno de los principales desafíos que fuimos advirtiendo cuando empezamos a trabajar en el espacio Mujeres Tech es que tiene que ver que quienes diseñan las políticas públicas, ¿no? Pensando en el acceso de las mujeres y las diversidades a la tecnología, cómo se diseñan esas políticas públicas y cuáles fueron las voces para ese diseño. Lo que nos pasó a nosotras es que este diseño en particular de un espacio de coworking, que era específicamente para que mujeres y diversidades sacaran un turno, reservaran y trabajaran en un espacio físico gratuito, no funcionó. Eso fue lo que pasó, ¿sí? ¿Y por qué no funcionó? Porque no había una demanda ahí. O sea, no hay mujeres que hoy que trabajan en tecnología quieran ir a un espacio en el centro con una silla dura que no tiene aire acondicionado, que no tiene buena conectividad, a trabajar, ¿sí? O sea, el público al que estaba destinado este espacio no tenía una demanda ahí. Entonces ahí vemos que el diseño de la política pública, que quizás hubo a lo mejor pensamientos o cosas vinculadas a una comunidad particular, que a lo mejor sí necesitaba visibilidad o sí necesitaba crecer, pero no era esa la necesidad concreta. Quienes sí llegaron ahí fueron mujeres que no tenían computadoras, que no sabían de internet y que vivían por la zona. Entonces ahí un poco nuestro principal desafío fue qué hacer como Estado, qué hacer desde la política pública para así democratizar el acceso, ¿no?
Y entonces ahí una de las cosas que hicimos y que tiene que ver mucho con la innovación pública y cómo darle vuelta a esto y también cuál es el rol del Estado o cómo necesitamos también instituciones del Estado que estén a la altura de poder virar rápidamente identificando cuáles son las demandas que tiene la población hacia el Estado. Bueno, inventamos con celulares un uso básico del celular para adultas mayores, porque iban y decían, ¿qué hacen acá? Yo quiero venir. No, pero esto es de tecnología, o sea, no es para usted. No, pero yo quiero aprender tecnología. Bueno, ¿qué hacemos? No tengo compu, no tenemos nada. Bueno, empezamos a mapear a través de la responsabilidad social voluntaria de las empresas con las que teníamos contacto. Dijimos, bueno, la mayoría tiene celulares, que más o menos sepan, y hoy, y fue la primera comunidad nuestra, y hoy es la comunidad que más sostenibilidad tiene, la más arraigada al espacio físico incluso. Entonces, ahí me parece que en nuestro caso en particular, o desde esta innovación pública, algo como la empatía, como el poder identificar cuáles son las demandas de las personas en función de la alfabetización digital o la incorporación de habilidades digitales, funciona como una tecnología social, ¿no? Entonces, en esto, en donde quizás no hay un recurso tecnológico concreto, o sí, pero sí hubo un dispositivo de cambio tecnológico social para el acceso de esas personas ahí. Y otro, y también que creo que va como en esta misma línea del diseño o quienes nos ponemos en la mesa a la hora de pensar políticas públicas o pensar a quiénes van dirigidas las cosas que hacemos, es esto, ¿no? La reciprocidad. O sea, desde qué lugar yo, de acá del centro, me siento de decir, o que ya fui a la universidad, que estudié, me siento de decir lo que necesita alguien en el territorio, lo que necesita alguien en un espacio rural. Entonces siempre fue como esa deuda, ¿no? O sea, de alguna manera que la teníamos muy presente, pero que no teníamos tampoco ni los recursos, porque estamos hablando también que es una política pública que, si bien hubo un boom, me parece, de políticas públicas vinculadas a género, tampoco es que derrocharon plata, porque pareciera ser que en Argentina se derrochó muchísima plata en política de género. No fue así, fueron buenos años, pero no fue así. Entonces, siempre estuvo como pendiente cómo hacer para llegar a los distintos territorios a los cuales no se llegaba, ¿no? Y ese fue un desafío que, bueno, ahí les voy a contar un poco en la próxima, específicamente sobre la cuestión concreta, pero creo que esa articulación y esa tensión que se va dando con el sector privado, con la sociedad civil, con los intereses que tiene el Estado, bueno, es uno de los mayores desafíos de poder que no se nombran y que creo que también, si lo pensamos de transversalizar la perspectiva de género, transversalizar una perspectiva de derecho, tenemos que poder poner en la mesa, cuando articulamos, bueno, cuáles son las disputas de poder que están en tensión también, porque a quiénes queremos beneficiar. Y el Estado tiene que garantizar que eso llegue a las personas que están en desventaja, no sumar mayores desventajas cuando incorpora a lo mejor este tipo de políticas. Entonces, creo que ahí ese es uno de los mayores desafíos que nosotras estamos teniendo. Bueno, nosotros en Internet Society, desde una posición de organización global, tenemos desafíos un poco distintos porque no estamos involucrados directamente con las comunidades siempre, pero en general nuestro desafío es enfrentar las barreras que hacen con que la brecha digital exista hoy. Entonces, por ejemplo, la barrera de asequibilidad. Entonces, a veces hay una comunidad que quiere tener conectividad, pero no hay infraestructura disponible o los costos son altos y no se pueden pagar. La barrera de la educación, alfabetización digital también, porque a veces no hay dispositivos, las personas no saben cómo usar la internet, aunque quieran o necesiten por servicio de gobierno, por ejemplo. La adopción también, porque a veces si no ves sentido o no tienes posibilidad de pagar por internet o no sabe usar los dispositivos o cómo aprovecharla, a veces la adopción también no pasa. Y por fin, los contenidos relevantes, porque sabemos que comunidades indígenas, por ejemplo, a veces no encuentran cosas en su lengua, en internet, las cosas que están ahí ni siempre van a ofrecerlos lo que necesitan, lo que buscan. Entonces son
las principales barreras que enfrentamos. Desde nuestra posición, el desafío principal es comprender siempre cuáles son las necesidades reales de las comunidades, ¿no? Porque hay como un espacio grande entre nosotros a nivel global y las comunidades locales. Así que siempre buscamos hacer alianzas con organizaciones locales y por eso también tenemos los capítulos de Internet Society, que son las personas en los países que saben de la realidad mejor que nosotros a otro nivel y que pueden trabajar juntos con nosotros para llevar proyectos aún a otras organizaciones que ya trabajan con las comunidades. Entonces, por ejemplo, en Bolivia tuvimos proyectos con una organización que se llama NANUM Mujeres Conectadas, que están involucradas en promover conectividad a mujeres indígenas del Chaco sudamericano. Y ese proyecto tuve como 15, 20 organizaciones locales trabajando con nosotros. Tuvimos Nativa, que es una organización en Bolivia que ya trabajaba con pueblos indígenas. Tuvimos el capítulo local, incluso instituciones religiosas locales también. Es una mezcla de muchas cosas, pero el desafío es siempre comprender qué podemos aportar nosotros y cómo podemos apoyar a las comunidades que están enfrentando la barrera de su manera. Y después en la próxima intervención puedo contar un poquito más también del caso de NANUM específicamente, así que me gusta mucho eso. Pero en general nosotros de Internet Society lo hacemos con las alianzas y también ofreciendo fondos por nuestros programas de grants a los capítulos, a las organizaciones que trabajan con redes comunitarias. Y también de nuestro lado, la otra parte, el otro desafío es a nivel global y nacional a veces, empujar las políticas públicas que pueden ayudar a que redes comunitarias y otras soluciones locales puedan existir. Así que tenemos como un tema de asignación de espectro, por ejemplo, de licencia, de financiamiento, todas políticas que necesitamos empujar para que sea posible brindar acceso a las personas de la manera que quieren y llegar a las personas que son las más difíciles de llegar, porque cuanto más avanzamos, más difícil se queda conectar a las personas que se quedaron, porque esas mismas personas a veces tienen otros desafíos. Entonces, nosotros trabajamos con 3 públicos principales ahora, que son pueblos indígenas, iniciativas de mujeres y personas desplazadas, entonces refugiados, personas que tuvieron que salir de sus ubicaciones por problemas climáticos, a veces muchas otras razones, y vemos que, bueno, hay muchos problemas diferentes para ellos. Entonces, mujeres en el mundo vemos que tenemos más hombres conectados que mujeres, y mucho de eso pasa también por el tema de normas sociales o problemas que van además de la conectividad. Los refugiados, por ejemplo, a veces están en una ubicación nueva, que sí hay conectividad, está todo disponible, pero no puede comprar una tarjeta SIM porque no tiene documentación válida. Entonces, tenemos siempre que tener alianzas con las otras organizaciones que están trabajando con estos temas y comprender cómo podemos apoyarles. Eso. Creo que mi intervención va a ir un poco en ese sentido también. Creo que comparto los desafíos y los retos que mencionabas. Creo que en primer lugar, desde ACIET lo que vemos es que hay un cambio entre lo que antes se consideraba tal vez la brecha de cobertura, que faltaba extensión de redes para llegar a todos los lugares de América Latina, y hoy estamos hablando claramente de una brecha de acceso. Según la GSMA, que es una organización internacional que realiza estudios en este sentido, está estudiado que solo el 7% de América Latina hoy no tiene una cobertura al menos de una red 3G, 4G o 5G, pero el 28% de la población en América Latina, que sí está cubierta por estas redes, no hace uso de ellas, directamente ni se conecta. Entonces, en este sentido, lo que vemos es que hay que trabajar colaborativamente entre sector público y privado para contar con iniciativas, que después también en el próximo punto voy a contar algunas que creo que son de valor en este sentido, para conectar a todos. Ese es el desafío, creo, conectar a los no conectados y mejorar la conectividad de aquellas personas que ya están conectadas pero que podrían tener una mejor conexión. Entendiendo que la conectividad es un habilitador de derechos. Entonces, en ese sentido y desde el sector de las telecomunicaciones, un poco nuestro pedido también va hacia las políticas públicas. Porque, bueno, entendemos que son las redes de telecomunicaciones las que hacen posible la expansión de la conectividad, pero hoy existen grandes retos en materia de sostenibilidad financiera, también acceso al costo del espectro, entre otros temas.
Y eso nos genera el desafío de pensar y trabajar con los gobiernos en políticas públicas que no solo habiliten la capacidad de innovación, sino también de sostenibilidad financiera, de generar redes resilientes y robustas. También en ese sentido, por ejemplo, en América Latina vemos que está el reto energético de la conectividad. Es decir, en muchos de los países de América Latina, y el año pasado y este año se vio un montón, sobre todo en Colombia y en Ecuador, cortes de energía por más de 14 horas que hacen imposible el mantenimiento de las redes de conectividad. Entonces, bueno, eso también es un desafío, sobre todo mencionando un punto que vos hablabas en la introducción de zonas alejadas o remotas, zonas que tal vez están frente a una catástrofe, como puede ser un incendio, y no pueden hablar con las personas que necesitan hablar o solicitar ayuda. Entonces, bueno, en ese sentido creo que ese es un poco nuestro punto, trabajar en la brecha de acceso con iniciativas que permitan hacer un uso productivo de la conectividad, no solo para las personas, sino también para el ecosistema económico, las pymes, las personas autónomas o freelance, o incluso que van a espacios de tecnología, como mencionaban acá. Así que, bueno, nada, esa es un poco mi intervención. Gracias. De los principales desafíos, que más o menos lo dejé ver en la presentación, es la falta de continuidad de las políticas públicas a través de los gobiernos, y es un virus que afecta, yo creo que todo tipo de proyectos, sobre todo los proyectos comunitarios, y además todos los países latinoamericanos y más allá. Entonces, no es solamente que afecta principalmente a los proyectos comunitarios, a las redes comunitarias, porque tenemos unos procesos más lentos. Tenemos unos procesos más lentos porque somos más participativos, más horizontales que de repente una red comercial. Y hay un involucramiento que implica una formación, una preparación también. Se trabaja con recursos mucho más limitados, ¿no? Malabareando muchísimo más. Requiere negociaciones locales desde la cooperativa que tiene los postes, ¿no? Que si bien también es algo que tienen que negociar los emprendimientos comerciales, tienen primero otra espalda económica para sentarse a negociar, sino también otra preparación para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se inician las políticas públicas, que nosotros estuvimos más de 3 años trabajando para que se logre la licencia, y otros tantos para que hubiera fondo del servicio universal. Para cuando asumió Milei, a los pocos meses se hizo una resolución que dio de baja 8 proyectos que ya estaban evaluados, revisados, observados, vueltos a arreglar, que a las comunidades les costó a cada una un mes de trabajo duro y casi un año de formación, de entender cómo iba a ser su red, cómo se iban a organizar, elegir marca, producto, buscar presupuesto, ¿no? Todo que bueno, básicamente se tiró a la basura. ¿Por qué? Porque la política pública es de corto plazo, el trabajo comunitario a largo plazo, siempre es de aliento largo. Entonces, ese es un problema gravísimo, no solamente porque el Estado está continuamente compitiendo con el pasado y en realidad lo que hacen es una restauración de fachada o una recomposición de personas, como para decir, bueno, qué mal que lo hizo en la gestión anterior, sino también piensen todo ese tiempo, toda esa energía y todos esos recursos asignados a eso y no a profundizar para adelante, ¿no? Y ver hacia adelante. Por eso creo que ayer vi una charla en la que decía, estamos en la legislatura y seguimos atendiendo los incendios. Y no pueden mirar adelante, pero en parte porque están todo el tiempo así, haciendo, repintando, reciclando y no sentándose a decir, bueno, pero ¿qué estamos reciclando? ¿Quiero esta fachada? La gente necesita esta fachada. Ese es un problema, bueno, súper importante y que genera muchísimo desgaste también, ¿no? de parte de las organizaciones que abogamos por políticas públicas y por mejoras en condiciones y en las relaciones entre las diferentes instituciones que intervienen no solamente en la conectividad comunitaria, sino también en todos los aspectos en los que ella influye, ¿no? en el fortalecimiento institucional
de las organizaciones de la economía popular, de las mejoras de condiciones rurales, ¿no? Bueno, eso por un lado. Otra cosa muy importante es la imposibilidad de tener un dato concreto, real y confiable. Ayer tiraban unos datos, yo pregunté concretamente cómo habían hecho la recogida de datos, y eran encuestas, pero yo miro los mapas, o mismo entras a internet y mirás cuál es el precio de la conectividad de backhaul en Latinoamérica. Dice, bueno, en Argentina $58 el mega. ¿Pero de dónde salen estos datos? No. Y al mismo tiempo, la imposibilidad de masticar bien y de manera fácil esos datos, porque primero no están públicos, siempre tenés que llamar, ¿no? Averiguar, te hacen llenar formularios y te hacen 1000 preguntas antes de poder ni siquiera saber cuánto realmente podés pagar. Que para una red comunitaria lo mismo, si la persona no está preparada, le cuesta llegar a esa, o sea, siente que mucha gente siente que no llega, que no, bueno, no. O me dijo Pepito que sale de $5 el mega, entonces no, imposible para pagar. Y por ahí llamás y sale 90 centavos. Pero también hay una invasión de la lógica de mercado en territorios en donde la lógica de mercado es inviable. Entonces, yo lo digo y van a decir todos, obvio, donde hay menos densidad poblacional, ¿va a estar más cara o más barata la internet? Más cara. Donde hay menos proveedores para competir, ¿va a estar más cara o más barata? Más cara. Y en realidad, en localidades como la mía, yo vivo en un pueblito chiquitito, acá en Córdoba, en José de la Quintana, y otras más pequeñas, inclusive más rurales y más dispersas, es donde hay que llegar. ¿Y cómo llegás? Si tenés poca gente, tenés que hacer un montón de infraestructura para llegar, a atravesar valles, árboles, ¿no? Porque también la ruralidad tiene ese otro de los obstáculos naturales. Si además la conectividad, por ejemplo, el mínimo de compra de backhaul de fibra óptica, de ARSAT, de Conectividad Córdoba, de Telecom, son 100 megas, y vos por ahí tenés 20 familias que querés conectar, acá, y 20 allá. Es decir, bueno, es una barrera importante. Nosotros estuvimos más de un año negociando con ARSAT para que nos dejen contratar 20 megas en Los Molinos y lo movimos con enlaces de Wi-Fi. Y 50 megas con Conectividad Córdoba en Tras la Sierra. Yo acabo de renovar contrato con ARSAT. Me dijeron, lo primero que te voy a decir es que se acabó lo de los 20 megas. Si vamos a renovar contrato, tenés que pedir 100 megas mínimo. Y dolarizaron los precios. O sea, Trump compra pesos, ARSAT dolariza su precio. El mundo al revés. Entonces, bueno, es muy difícil poder plantear estrategias realmente de políticas públicas, de regulación, que beneficien estos territorios donde tiene que haber una lógica social y no una lógica comercial invasiva, si ni siquiera se puede recabar correctamente los datos y saber exactamente cuánto sale. Y tal vez también si negociás, conseguís un precio menor. Y esta una cosa más que quiero mencionar, que ARSAT tiene, y por suerte somos beneficiarios de eso, un programa que se llama Internet para el Desarrollo, que la conectividad sale el 50% hasta los 500 megas en territorios pequeños. Y no sé si además tenés que ser el primero o el segundo proveedor que se conecta al shelter específico donde estás, ¿no? Pero es la única. O sea, Conectividad Córdoba, nosotros estuvimos más de 2 años tratando de que implemente algo similar y no hubo caso. Entonces, bueno, por más como esas y que duren. Bueno, está fácil el mundo. Tenemos un montón de desafíos y además pensaba en todo lo que fueron diciendo, en la importancia de seguir trabajando para la no imposición de soluciones
y en la creación local de esas soluciones, ¿no? Pero a la vez la brecha es enorme porque estamos hablando desde la necesidad de conexión primero, hasta después adopción, después poder entender cómo utilizarla, para después poder crear tecnología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a necesitar atravesar todo esto. Sé que hay algunos proyectos muy interesantes, así que la invitación ahora es a compartir algunos de estos aprendizajes y a través de los proyectos que fueron llevando adelante. Y qué alegría que vas a hablar de Nanum, es un proyecto en el que también participamos, creando una de las aplicaciones con las mujeres artesanas, así que bueno, no spoileo, seguimos la ronda. Bien, yo voy a trazer para esta egrégora que estamos, que el principal contribuição que eu creio que podemos compartilhar é de que quando conseguimos fazer projetos que juntam o governo, a sociedade civil e as empresas, conseguimos avançar. Vou falar para vós de projeto chamado Tierra Preta Digital, que é justamente a conexão entre estas três esferas. Em Brasil, estamos vivendo grande projeto de soberania digital. A Amazônia depende completamente de Starlink, e agora o governo brasileiro está conectando as cidades da Amazônia com fibra ótica por lo lecho del rio. Então, cidades muito pequenas estão tendo acesso a uma conexão de altíssima velocidade. E enquanto investigadores e investigadoras propomos para o governo e para o consórcio de empresas que está fazendo este trabalho, que antes da iluminação da fibra, hagamos encontros de cidadania digital, que são encontros para fazer debate crítico sobre o uso da tecnologia, sobre todos os problemas que falamos aqui. E para mim, a principal aprendizagem que tive é que, em primeiro lugar, ouvir as pessoas das comunidades. Esta é a primeira questão. Porque quando chegamos em la isla de Marajó, conhecem? A maior isla da América Latina. A isla de Marajó é uma isla que fica na foz do rio Amazonas. Eu me quedo acerca de ela. E quando chegamos, grupo de expertos e expertas para fazer uma conversação com as comunidades, estávamos super entusiasmadas de chegar com a conexão com a fibra ótica nas cidades. E as mulheres, que eram em sua maioria, que nos receberam, estavam encantadas, mas tive uma que falou o seguinte. Ela disse, estamos muito encantadas que a fibra ótica está chegando por el rio, pero não temos água potável para beber. Então, isto cambiou totalmente nosso trabalho, porque a necessidade não era a conexão, era água potável. Então, eu creio que a contribuição deste trabalho que estamos fazendo na Amazônia, de la Tierra Preta Digital, é justamente isto, de como a tecnologia pode ajudar as pessoas a viverem melhor em seus territórios e também com os demais seres que habitam esta terra. Gracias. Sí, pensaba que, bueno, esperemos que este gobierno termine en 4 años. O sea, yo no le daría más tiempo para que siga aprobando. Digo, por ahí en esto de intentar pensar en cómo profundizar las políticas públicas, bueno, ojalá que no. Sí creo que
ha habido un salto de avance tecnológico tan grande que incluso la política pública no alcanzó a dimensionar, y que creo que ninguno de nosotros tampoco está dimensionando lo avanzado que va. Entonces, digo, si los procesos son lentos de por sí, en esta carrera son más lentos aún, digamos. Entonces, sí creo que probablemente ahí también hay una desventaja respecto de la conectividad. Córdoba tiene como, también a través de la cuestión satelital que ha llegado en algunas localidades, sí me parece que es una barrera de acceso terrible, pero sí también, y acá me voy a ir como a la parte feliz, creo que también hay como poder generar la resiliencia desde los espacios que generamos esta intención de transformación. Y ahí, bueno, nosotras cuando nos quedamos acá y estábamos acá en Córdoba y no teníamos ninguna forma de llegar al interior, porque de hecho ir al interior para nosotras era viajar físicamente, a proponer qué, no teníamos profesores que dieran clase de qué, no había computadora en el interior, no había computadoras acá, digo, o sea, un espacio de tecnología, sin profesionales, o sea, con toda la intención de ser tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que también empiezan a aparecer como la creatividad, la resiliencia y en estas alianzas o en estas conversaciones de cómo hacer. Nosotros el año pasado arrancamos con una capacitación, con un curso que se llamó Innovadoras Digitales, que lo hicimos a través de una conversación que sale con una empresa y dice, no, nosotros tenemos un aula para los empleados, pero que no la usa nadie. Y fue como, ¿cómo que no la usa nadie? O sea, a ver. Y bueno, y fue como llamar a las... Nosotros tenemos acá en Córdoba puntos mujer, que son puntos que están en distintas localidades de la provincia de Córdoba, que son espacios chiquitos, que están coordinados y llevados adelante por trabajadoras sociales y psicólogas. Entonces, y es la red con la que nosotros teníamos contacto, o con la cual más fácilmente podíamos contactarnos. Entonces las convocamos, sabiendo que las estábamos recargando de tarea, porque también, y esto creo que también es importante hacer un paréntesis a veces cuando hablamos de gobierno como si fuese un ente homogéneo, quienes trabajamos en gobierno también ponemos muchas veces como, no somos esos funcionarios que están decidiendo políticas, sino que también muchas veces somos quienes ponemos el cuerpo para intentar, digamos, que esto sea transformacional. Y bueno, y de esa misma manera, estas referentes locales se sumaron a, bueno, a tratar de conseguir en sus localidades espacios que tuvieran conectividad y espacios que tuvieran computadoras, para que las mujeres pudieran cursar con esta plataforma, o sea, con esta plataforma que era asincrónica. Y la verdad que la capacidad de respuesta, la capacidad de creatividad, en algunos espacios se hicieron convenios, acuerdos con los colegios, y muchos tenían el Conectar Igualdad, que son las computadoras que en algún momento también fue parte de una política pública. En otras localidades que son muy chiquitas y que capaz que a la mañana andaba la municipalidad, pero a la tarde eran oficinas que estaban vacías, entonces a la tarde funcionaba ahí el espacio para cursar. Y lo otro fue la solidaridad, que también se representa muchas veces en cómo, y esto sí también desde una perspectiva de género, el trabajo colaborativo que hacen también las mujeres dentro de las organizaciones. Y también, bueno, computadoras itinerantes en las que se dejaba en la despensa de la chola, pasaba una, la buscaba, avanzaba en su curso, después iba a la otra y así. Y para nosotros lo que más éxito tuvo, y eso se articuló también con esta empresa, con una ONG y con las universidades populares, que también fueron un centro de capacitación. Para nosotros lo más valioso fue no solamente que pudieran acceder a hacer un curso de habilidades digitales, sino también que lo hicieron en comunidad y cómo las referentes se fueron acompañando ese proceso, ¿no? Y lo fueron adaptando cada una a su territorio, cada una a las necesidades de su territorio, y fueron también apropiándose de eso, y creo que eso fue el mayor éxito. Y esa estructura que se armó, en donde después, bueno, pudimos seguir haciendo otras capacitaciones, esa fue un poco la primera. Y también para nosotras, o sea, digo, porque esto es para el afuera, ¿no? Pero para nosotras, que somos parte de un espacio público, también es difícil vender al interior de gobierno
que esto es una política pública a la cual hay que prestarle atención, hay que visibilizar y hay que darle peso. Y en eso, y sobre todo en este tiempo, digamos, de retiro, de muchísimo apoyo. O sea, aparte también pensemos que venimos de políticas de género en las cuales las impulsábamos. Hubo un boom, todas las empresas y todas las organizaciones sumaron, y ahora de repente te das vuelta y no hay nadie. O sea, o hay unos pocos, o sea, te dicen, no, ¿sabes qué? Mira, o sea, sí, está todo bien con ustedes, pero no podemos participar, no podemos poner el logo. Entonces, digo, en ese contexto también es difícil seguir manteniendo una política pública con perspectiva de género en tecnología, ¿no? Sobre todo en contextos en donde también hay situaciones graves de violencia de género y bueno, y hay toda la complejidad que también implica. Pero lo que quiero decir es que un poco lo que nosotros venimos como intentando trabajar en este cambio de narrativa y en este intento de resiliencia desde el espacio Mujeres Tech, tiene que ver con, bueno, la perspectiva de género, la equidad, es una estrategia competitiva, es una oportunidad también para los territorios. Y en eso, estas capacitaciones que hicimos de habilidades digitales también demostraron que estas mujeres que estaban más capacitadas tienen mejores oportunidades laborales, y eso también hace crecer a las comunidades y a los territorios y genera un movimiento económico y que sabemos que las mujeres cuando reciben dinero directamente también lo usan en la comunidad, lo usan para la familia. Entonces, bueno, estamos ahí también en esa instancia de reorganización, de narrativa, y donde esta experiencia de articulación y donde la apropiación también de las mujeres en los territorios de esto, bueno, de alguna manera nos está permitiendo como ir dándole esa vuelta narrativa y desde la resiliencia también. Bueno, de nuestro lado creo que lo que vemos como aprendizaje también el trabajo es que para lograr conectar a las personas que no están conectadas hoy, tenemos que buscar soluciones adaptables. Y para lograr también llegar a las personas y atender sus necesidades, tienen que ser adaptables. Entonces, vemos que conectar una comunidad en la Amazonía es diferente de una comunidad en el Chaco, que es diferente de una comunidad en la Patagonia. Y mismo dentro de la misma región y con pueblos similares, también van a tener necesidades diferentes. Entonces, el ejemplo de Nanum viene de eso, porque, bueno, Nanum Mujeres Conectadas es un proyecto que tiene miles de organizaciones involucradas, que está pasando en el Chaco sudamericano, que está en Bolivia, Paraguay, una parte de Argentina y una parte chiquita de Brasil. Y son proyectos distintos que tienen el objetivo de conectar mujeres de los pueblos indígenas a partir de sus necesidades, ¿no? Entonces, nosotros de Internet Society apoyamos financieramente, pero los capítulos locales también trabajaron con las iniciativas. Y en Bolivia tuvimos una involucración muy grande del capítulo con la parte técnica, pero el principal del proyecto es atender a lo que necesitan las comunidades. Y todas las decisiones de cómo iban a desplegar la red, dónde iban a desplegarla, cómo usarla, todo eso, fueron decisiones del liderazgo de las mujeres de la región. Y lo que vimos es que en cada comunidad, cada centro Nanum, fue una necesidad diferente y un objetivo diferente. Entonces, en un caso, había como la escuela de los pueblos que están alrededor, entonces decidieron conectar a la escuela y las personas pueden utilizar la red inalámbrica ahí. En otro lado, como habían como muchas comunidades de agricultoras, entonces conectaron un centro porque sus necesidades eran vender los productos orgánicos. Y así por delante. Y en otra comunidad hicieron un centro cultural guaraní, por ejemplo. Entonces, mismo en la misma región del Chaco, en el mismo país, las mismas comunidades buscaron soluciones diferentes. Si tenemos que buscar conectar como un tercio de la población mundial, más o menos hoy, que son los más difíciles de conectar, tenemos que tener eso en cuenta. Y no es como, no va a haber una solución mágica, que, no, ahora satélites van a conectar a todas las personas y está listo, no necesitamos hacer más nada. No, por favor, no funciona de esa manera. Y todo eso
tiene que llevar en cuenta lo que necesitan las personas y para qué quieren usar la conectividad. Y ahí después también entramos en el tema de conectividad con sentido, qué tipo de actividades que necesitan hacer, por qué necesitan. Entonces, Jessica ha hablado ahora poco que, bueno, ahora tiene que hacer el plan de 100 megas, no puede hacerle 20, pero si yo puedo pagar por menos, necesito menos y no quiero ahorrar plata porque no puedo pagar menos también. No puedo pagar 100. Sí. Exacto. Entonces no es nada adaptable. Necesitamos poder adaptar los temas para que las personas puedan usar Internet como quieren, básicamente. Muy corta intervención. Bueno, yo, si bien soy argentina, trabajo en ASIET, que es una asociación regional, entonces hoy se me ocurrió traer buenas prácticas, que es algo que a nosotros nos parece como primordial, ir rastreando buenas prácticas que se van haciendo en otros países, un poco porque creemos que muchas de ellas se pueden replicar, obviamente siendo adaptables, pero entendiendo que ya existen experiencias positivas que pueden traer buenos resultados en el cierre de la brecha y la expansión de la conectividad. Uno de esos ejemplos en materia de política pública, por ejemplo, es de Perú, que es el canon de cobertura, que no sé si todos saben, pero bueno, en América Latina se está expandiendo la tecnología 5G, la tecnología móvil, y básicamente Brasil fue pionero en esta materia de convertir las obligaciones de las licitaciones, en lugar de costos onerosos del espectro, en obligaciones de cobertura, lo cual hizo que se pueda expandir la conectividad donde antes no llegaba, por ejemplo, a escuelas específicas o zonas específicas en el caso de Brasil. Y en el caso de Perú pasó lo mismo. Creo que el número, no me quiero equivocar, pero son más de 67.000 peruanos que a través de este canon de cobertura pudieron acceder por primera vez a una tecnología móvil como el 4G, que permite, bueno, mucho más acceso que unas tecnologías anteriores, sobre todo en zonas más alejadas. Y otro ejemplo en este sentido, y pensando en el Fondo de Servicio Universal que mencionaban por acá, casi todos los países de América Latina, a excepción de muy pocos, cuentan con un fondo de servicio universal donde los operadores de telecomunicaciones destinan un porcentaje de sus ingresos para expandir la conectividad en zonas que no son rentables. Porque, bueno, obviamente los operadores, como se mencionaba, gracias. ¿Ahí se escucha? Sí, bueno. Bueno, Internet para Todos, entonces, con esta alianza estratégica lo que hizo fue enfocarse en la ruralidad del Perú, conectando a casi 4 millones de peruanos a la conectividad móvil que antes no tenían ningún tipo de acceso. Esto asociado a capacitaciones en habilidades digitales y conectividad en escuelas, porque lógicamente hay que empezar con todo lo que es la capacitación en habilidades digitales desde la primera infancia para el futuro, ¿no? Así que bueno, como esta iniciativa hay un montón más en la región, así que bueno, si les interesa conocer más, no duden en contactarnos o visitar nuestro sitio web asiet.lat para conocer más de estas iniciativas de alianzas sector público-privado y alianzas del sector privado. Gracias. En relación a lo que decía, ¿cómo es tu nombre? Shader. Que decían, tenemos conectividad, ahora pasa el cable, pero no tenemos agua potable. A mí hace muchos años me preguntaron, ¿por qué te dedicas a promover conectividad con cosas más urgentes como el agua potable? Decía, yo me encargo de conectividad. O sea, hay alguien más que se encarga de agua potable y no me puedo encargar de todo. Y no puedo dejar a las comunidades que pongan prioricen un derecho sobre otro, y por lo tanto no reciban los últimos mientras no reciban los primeros. Entonces me parece súper importante siempre pelear por cosas además tan básicas como el agua potable, pero nunca relegar otro derecho que se puede llegar a lograr porque hay cosas más urgentes, porque si no viven continuamente con el barro del cuello. Así que eso como que cada cual haga lo que puede hacer en donde lo puede hacer, sin mirar qué puede hacer el resto, qué hizo el otro. Bueno, acá se puede esto, y yo estoy segura que en esa comunidad el cable está, y nadie dijo, paren el cable por el agua, o sea, sé que es así, pero bueno,
se hace lo que se puede. Como estrategia, como aprendizaje, primero que la salida es colectiva, que sobre todo de este tipo de comunidades, de organizaciones, de territorios, que no tienen ningún monopolio, ¿no? Ni ningún poder económico como para contrarrestar los modelos hegemónicos, en realidad, ¿no? Porque es eso. Entendiendo los desafíos de la coordinación, de la comunicación, también un poco del hartazgo, porque genera muchísimo hastío. Y creo que también en mucha gente se va generando una sensación, como un cimbronazo ante la participación ciudadana y política, en general. Entonces, amor, mucho más amor, poder sostenernos en esa, porque si no nos rendimos. O sea, de a poco uno y otro y otra y se van rindiendo y no, necesitamos esas fuerzas para sostener, porque las gestiones están 4 años, pero nosotros estamos siempre ahí. Entonces, para nosotros decir, nosotros estamos siempre acá y depende de nosotros, gran parte, de la mayoría de las cosas que queremos depende de nosotros, no individualmente, ¿no? Depende de nosotros como comunidad. Y al mismo tiempo, cuando las gestiones son permeables, también tienen que entender que nosotros somos los que estamos siempre y que se tienen que apoyar en nosotros, que tienen que tener veedores de la sociedad civil, no solamente apoyo internacional, que yo sé que ha sido súper decisorio en muchos de los gobiernos latinoamericanos y en Argentina también, dictámenes o, no dictámenes, no me sale ahora la palabra, pero las recomendaciones, por ejemplo, de la ITU, el acompañamiento de organizaciones como AIS o como APC, yo sé que han sido decisorios o han hecho una buena contribución en decisiones políticas, sobre todo a nivel regional, pero también nos tienen que ver a nosotros, porque para hacer esa adaptación tienen que entender las realidades y, bueno, muchas veces también desde la comunidad organizada o las organizaciones formales civiles, puesto que, bueno, llegar a cada persona individual es más difícil, pero no puede faltar el factor de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la construcción de esas decisiones. Eso. O sea, que la recomendación es, no nos rindamos, estemos ahí. Bueno, un hermoso mensaje y necesario para ya ir cerrando, porque estamos llegando al tiempo. Compartirles también la reflexión de que siempre va a haber más desafíos, ¿no? Porque una vez que llega la fibra, una vez que llega Internet, la clave está en la comunidad organizada que pueda sostener esto, ¿no? En el proyecto de NANUM se conforma una red de tutores, de tutoras TIC, y las mujeres le piden justamente a la juventud que se capaciten para estar dentro de los centros NANUM, que son los que reciben la conexión, y poder ayudarlas a ellas después a utilizar la tecnología, ¿no? Y a partir de eso también, bueno, desde Wingu las acompañamos en el desarrollo de una tecnología puntual que las ayuda a un sector de las comunidades que trabajan en temas de artesanías a llevar adelante su proceso de artesanía. Y quiero retomar un concepto que es de mi compañero, que tiene que ver con la sabiduría ancestral y cómo hacemos que también llegue a la tecnología. El caso de NANUM, ellas crean la propia plataforma, entendiendo y construyendo esa tecnología a partir de los saberes de entender cuándo pueden ir al monte a buscar esa materia prima, que no es cualquier día, ¿no? Que tiene que ver con las fases de la luna, que tiene que ver con diferentes situaciones, y entonces crean la tecnología que les permite a ellas hacer el seguimiento de ese proceso. Y después pueden seguir sosteniendo la tecnología porque hay tutorías TIC en el centro NANUM que las ayudan a configurar lo que necesitan, ¿no? Entonces es algo tal vez un poco más lento,
que otros procesos de construcción de tecnología, pero es sostenible en el tiempo. Eso va a seguir creciendo y se van a seguir creando otras tecnologías, otras soluciones, porque la misma comunidad está pudiendo desarrollarla. Tal vez incluso soluciones que después se puedan compartir con otras comunidades, porque son locales. Nos quedamos sin tiempo, todo el grupo tenía muchas ganas de abrir a preguntas y a comentarios, pero bueno, éramos muchas personas, así que esto podía pasar. Las personas que están presentes, espero que nos podamos quedar unos minutitos más si nos quieren buscar para también seguir las consultas. Y las personas que están online, si dejaron consultas, yo puedo recibirlas y compartirlas con el panel si después me las pasan. Así que bueno, muchísimas gracias por esta tan valiosa conversación y gracias a ustedes por acompañarnos.